Berta Quintanilla, de Noticias Trabajo, nos pregunta: ¿tenían conocimiento los sindicatos de que la subida del SMI conllevaría a tributar a Hacienda, como aseguró el ministro Cuerpo? Y dos, la mesa de diálogo social del SMI que deben convocar, ¿abordará este tema para que no vuelva a pasar en el futuro? El informe, la comisión de expertos que nombró el Ministerio de Trabajo hizo su función, o desarrolló su función, con la legislación vigente. Por tanto, ahí no conocemos que haya habido ningún debate sobre fiscalidad o sobre efectos de la fiscalidad. En años anteriores, la subida del salario mínimo interprofesional ha venido unida a un incremento del nivel mínimo de renta exenta en la declaración del IRPF. No ha sido objeto de debate ni en la comisión de expertos ni en el ámbito de la mesa de diálogo social cuando esto se ha abordado. Para nosotros el hecho de que se estén mezclando ambas cosas es un error. Es decir, se trata de subir el salario mínimo interprofesional y de alcanzar el objetivo del 60% de la renta mediana. Es verdad que en función de las personas ese objetivo puede ser alcanzado, ya incluso rebasado en algunos casos, y en otros puede quedar ligeramente por debajo como consecuencia de la situación personal de cada persona y el impacto fiscal que esto pueda tener. Quien tiene que resolver esto es el Gobierno de España. Nosotros creemos que hay que garantizar el incremento de 50 euros por paga del salario mínimo interprofesional. Y esto puede hacerse de diferentes maneras. Es al Gobierno de España quien le corresponde hacerlo para poder garantizar esos 50 euros de incremento neto de la renta disponible de las personas, que son más de 2 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional. Pero construir el debate sobre que las personas queden excluidas de la declaración de la renta o de la obligación de hacer declaración de la renta es un muy mal debate y, desde luego, en términos progresistas, un debate poco comprensible, y diré por qué. Las personas que reciben prestaciones asistenciales por desempleo tienen que presentar declaración de la renta, aunque sea para no tributar. Las personas que reciben el ingreso mínimo vital tienen que hacer declaración de la renta, pese a que las cuantías que perciben, con carácter muy mayoritario, tampoco son objeto de tributación. El hecho de que se camine, y es una tendencia generalizada, hacia la universalización de la declaración de la renta, que en términos de trámites administrativos significa confirmar un borrador que tiene Hacienda con los datos de todos y cada uno de nosotros y de nosotras, no es un problema en términos de una visión progresista de la relación con las administraciones tributarias. Al contrario, si todos tuviéramos que presentar declaración de la renta, se facilitaría enormemente que muchas ayudas públicas y muchas medidas de protección se podrían canalizar directamente a través de la propia declaración de la renta mediante figuras de impuesto negativo, lo cual eliminaría para muchas personas perceptoras de ayudas, de rentas mínimas o de ayudas y beneficios sociales, el fenómeno de la estigmatización, de tener que ir a una cola, a mostrar claramente que está en situación de necesidad, etcétera. Por tanto, conviene que esto lo veamos en esa dimensión. No es un problema el que haya que hacer una declaración de la renta con carácter general. Lo que sí es un problema es que la renta disponible de las personas que perciben el SMI no tenga ese incremento de los 50 euros. Y eso tiene diferentes soluciones y es al Gobierno de España al que le corresponde poner encima de la mesa con cuál de ellas se va a abordar. Pero, desde luego, lo que no puede ocurrir y no debería ocurrir, y nosotros creemos que es un error profundo, es que la mejora del salario mínimo interprofesional, que tiene un nuevo paso relevante en este año, con esta subida del 4,4%, que se suma a las que hemos ido acordando en años anteriores y que significa que el SMI, que estaba lejísimo del nivel del 60% de los salarios medios, se sitúa en ese entorno de manera clara. El que se diluya en un debate sobre cómo debe aplicarse la ley del IRPF nos parece sinceramente que es desviar el tiro de lo que es un elemento central. Por tanto, el Gobierno tiene la obligación de tomar la iniciativa de buscar cualquiera de las soluciones posibles, que hay varias, para poder abordar ese incremento neto de los 50 euros por persona. Y ahí es donde nosotros queremos situar el foco en esta materia.